Bienvenidos amigos del canal, visitantes nuevos, alumnos de la carrera de programación, a un nuevo encuentro. En esta oportunidad nos vamos a centrar en un tema nuevo, en una técnica nueva que se llama recursividad. Siempre lo vamos a hacer con ejemplos escritos en lenguaje C. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like, comenten, sugieran cosas nuevas que a nosotros nos sirven. Después de una breve intro arrancamos con el tema. Bueno, como les decía, la recursividad es básicamente una técnica que utilizamos los programadores, los desarrolladores, para ejecutar un número de veces un conjunto de instrucciones. Ustedes me dicen, bueno, pero eso es lo que hacemos nosotros cuando creamos funciones, cuando utilizamos estructuras repetitivas. Bueno, la recursividad en algún punto no viene a suplantar nada, sino que viene a facilitar algunas cosas siempre y cuando entendamos en qué momento utilizarla. Como toda técnica, como toda herramienta que nosotros utilizamos para programar, tenemos que tener cierto cuidado, digamos, a la hora de seleccionar qué es lo que queremos hacer, digamos. No todo lo podemos hacer recursivo, o sí, pero no siempre es eficaz utilizarlo. Por eso es muy importante entender de qué se trata cuando hablamos de recursividad. Bueno, en principio, como les decía, es una técnica. Pero nosotros obviamente estamos programando y lo que nos interesa es trabajar cuando una función es recursiva, porque nosotros en programación estructurada estamos trabajando con funciones. Entonces, cuando una función es recursiva, cuando se llama a sí mismo, básicamente. Acá dice, conceptualmente una función se dice recursiva si durante su ejecución se invoca directa o indirectamente a sí mismo. Bueno, cuando una función dentro de esa misma función, cuando decimos dentro, estamos hablando dentro de la función, se llama a sí mismo, es una función recursiva. Se puede llamar de manera directa o de manera indirecta. Después vamos a ver cuál es la diferencia. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en la manera directa, no en la indirecta, pero después les voy a mostrar a qué se denomina indirecta. ¿Por qué? Porque es importante para su formación profesional. Es fundamentalmente a los que están mirando esto, que son mis alumnos. Bien, las reglas de la buena recursividad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué explicamos estos ítems que vamos a ver a continuación? Y lo hacemos porque no siempre que llamamos una función dentro de la misma función, o sea, utilizamos la técnica de recursividad, no siempre lo hacemos bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que tiene que haber varios detalles y después lo vamos a ver en un ejemplo. Al menos una condición de corte con su respectiva solución trivial. ¿Qué significa esto? Digamos, así como nosotros cuando utilizábamos un while necesitábamos una condición de corte, acá también. ¿Por qué? Porque si no, como en el caso de los bucles, nuestro algoritmo se torna infinito. Entonces necesitamos una condición de corte. Cuando hablamos de una condición de corte decimos a una estructura, a una solución al problema que nosotros estamos buscando. Cuando veamos esto nos vamos a dar cuenta un poquito de qué se trata. Una función es recursiva obviamente cuando se llama a sí mismo, o sea que es importante dentro de las reglas de la buena recursividad, por lo menos una llamada recursiva. ¿Puede haber varias? Puede haber varias. ¿Lo vamos a ver ahora? No, lo vamos a ver un poquito más adelante. En cada llamada recursiva se produce un acercamiento a la condición de corte. ¿Qué significa esto? Y bueno, cuando vamos siempre a contrastar con lo que es la iteración, o sea, con lo que son los bucles. Un acercamiento a la condición de corte significa que nos vamos acercando a la condición que nosotros pusimos para que se termine de ejecutar la función recursiva. Así como nosotros, cuando recorremos un bucle, ponemos una condición de corte, nos tenemos que acercar a esa condición. Porque, supongamos, si nosotros estamos recorriendo un arreglo y nunca movemos el subíndice, nos quedamos en un bucle infinito. Acá nos va a pasar lo mismo. Y al llegar a la solución trivial, o sea, nos acercamos, se produce la condición de corte, digamos, al llegar a la solución, queda expresada la solución total. ¿Qué quiere decir esto? La solución trivial lo que nos ofrece es, se termina de ejecutar la función recursiva y nos tendría que dar la solución total, o sea, la solución total que sería para lo que fue programada esa función. Supongamos, nosotros buscamos el factorial de un número, que es el ejemplo más de recursividad que van a ver en internet. Bueno, tenemos que encontrar, si yo, digamos, pongo un número
como parámetro para encontrar su factorial de manera recursiva, nos tiene que devolver cuál es el factorial de ese número. Esa sería la solución total, ¿no? El acercamiento, bueno, eso lo tenemos que establecer cuando nosotros programamos nuestra función factorial recursiva. Bueno, ejemplo, el factorial de 5. Vamos a ver cuál sería el factorial de 5. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 igual 120. Ahora vamos a ver cómo expresamos esto en una función recursiva. Lo que no nos interesa ahora es, no nos centremos tanto en el algoritmo, sino en estas reglas de la buena recursividad. Es importante esto, ¿no? Acá tenemos la función factorial. Fíjense este detalle. Acá lo que tenemos es una condición de corte. Si x es igual a 0, se produce una condición de corte. ¿Qué significa una condición de corte? Y que significa que cuando viene acá devuelve 1 y ya no ejecuta más el else, ejecuta el if. Lo otro que sucede, esa es la solución trivial, factorial de 0 es igual a 1. ¿Cuándo va a valer 0? Y bueno, cuando lleguemos a que x valga 0. Vamos a ver cómo nos vamos acercando a esa condición de corte. De esta manera, acercamiento a la condición de corte, x menos 1. Vamos a suponer que nosotros pusimos 5, 5 menos 1, 4, en el próximo llamado recursivo va a ser 3, va a ser 2, va a ser 1, va a ser 0, y se va a ejecutar una respuesta. Y acá, la llamada recursiva. Acá tienen las 4 reglas de la buena recursividad. Condición de corte, solución trivial, acercamiento y al menos una llamada recursiva. Nos va a devolver respuesta. Y fíjense una cosa que yo veo que muchas veces se utiliza mal. Cuando hablo de mal, quiero que analicemos y comparemos esta reproducción del factorial de un número con esta que nosotros tenemos en internet, por ejemplo. Y hay varios de estos. Fíjense que acá no utilizan una variable para asignar, utilizan un return directamente. Bueno, esto particularmente a mí no me gusta, me parece desprolijo, no me parece profesional. No me parece profesional que haya varios return en una llamada recursiva, queda un poco desprolijo esto. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente después cómo expresar esto en una representación gráfica. Fíjense que a diferencia de esos return, nosotros tenemos un solo return y utilizamos una variable y le asignamos uno. No ponemos un return acá ni ponemos un return acá. Declaramos una variable, le asignamos el valor a esa solución, lo mismo hacemos acá. Digo, esta es la mejor manera de entender la recursividad. Vamos nuevamente a nuestra presentación y vamos a este ejemplo. Ya lo del tema del return, ténganlo muy pero muy en cuenta. Esto es lo que sucede cuando nosotros llamamos de manera recursiva una función. Vamos a tener el factorial de 3 y va a envolver la solución, digamos, para que se termine de solucionar el factorial de 3, se va a tener que solucionar el factorial de 2, el factorial de 1 y el factorial de 0. Una vez que se ejecuta la solución trivial, esto viene para atrás solucionando todos los problemas que tenemos que solucionar. Esta es una expresión que es bastante gráfica, pero también para entenderlas yo les hice otra. Se las dibujé en un Word. Acá tenemos el factorial de un número. Esta es la función tal cual nosotros la desarrollamos en nuestra IDE de C. Lo que hacemos es que acá estamos en el main, llamamos al factorial de 5. Ejecución en la memoria. Todo esto se ejecuta en la memoria. Tiene un costo de ejecución en la memoria. En la primera iteración voy a recibir un 5 porque es lo que estoy llamando de acá. Entonces ese x se vuelve 5. Porque acuérdense, estamos hablando de x. X es la variable que nosotros evaluamos adentro. X es el número que nosotros queremos saber el factorial. Acá declaramos nuestra respuesta, que obviamente tiene basura. 5 no es igual a 0. Por lo tanto, salta acá y viene directamente a ejecutar la función recursiva. La función recursiva, acá estamos, vuelvo otra vez para que nos acordemos un poco, es x menos 1, o sea, 5 menos 1. 5 por factorial, hay una llamada recursiva, respuesta 5 por no sabemos qué. ¿Por qué? Porque lo que estamos esperando acá es la ejecución de la solución trivial. Todavía
no tenemos ninguna. Hay una primera incógnita en la memoria. Esta es el mismo ejemplo que nosotros poníamos acá. Digo, cuando nosotros pedimos el factorial de 3 o de 5, cambiémosle, acá hay un respuesta igual 3 por la ejecución del que viene. Nosotros necesitamos saber qué es lo que va a pasar para poder entender eso. Entonces, vamos a la segunda iteración. Acuérdense que 5 menos 1 vale 4, o sea que vamos acá a llamar x vale 4, 4 no es igual a 0, se ejecuta la función recursiva, resta 4 menos 1 y segunda incógnita, respuesta 4 por signo de pregunta, segunda llamada recursiva. Todo esto se ejecuta en la memoria y no tiene solución por el momento. En la tercera iteración le va a pasar un 3, 3 no es igual a 0, segunda llamada recursiva, pasa exactamente lo mismo. Lo mismo va a pasar en la cuarta incógnita en la memoria, en la cuarta iteración con el 2, con el 1 y con el 0. Pero bueno, cuando llegamos a la sexta iteración, x vale 0, 0 es igual a 0 y acá se deja de ejecutar. Ya no hay llamada recursiva, sino que devuelve 1, o sea, retorna 1. Se cumple la condición de corte, llegamos a la solución trivial, se corta la recursividad. Entonces, cuando devuelve 1 acá, obviamente hace la función matemática 1 por 1, igual 1. Ese 1 viaja hacia acá, hacia la incógnita 4, y dice 2 por 1, 2. ¿Sí? Fíjense cómo lo tenemos acá, y ese 2 viaja acá, y acá hacemos 2 por 3, y esto es 6, y este 6 viaja a la segunda, y hace 4 por 6, 24, y ese 24 viaja acá, y 5 por 24 da 120, y retorna 120. Fíjense cómo fue desde la incógnita 5 hacia la incógnita 1, resolviendo cada paso. Un poco como lo que plantea acá. Digamos, cuando se produce la solución trivial, empieza a devolver este 1 acá, empieza acá, y acá termina devolviendo la respuesta final. Esto es lo que se denomina recursividad directa. ¿Sí? Acá estamos viendo un ejemplo de cómo sumar un arreglo de manera recursiva. Si ustedes utilizan la misma técnica que nosotros utilizamos en ese Word con todos los globitos y con todo eso, van a encontrar que es lo mismo. Y fíjense que seguimos manteniendo la misma lógica. Acá tenemos que sumar todos los datos que están en arreglo. Esto es suma recursiva. Y fíjense esta forma que nosotros tenemos acá, que es muy importante, el I más 1. Acá vemos si esto es lo que sería la condición de corte, la solución trivial, y acá la llamada recursiva. Una vez que solucione esto, lo que me va a devolver acá como respuesta es la sumatoria de todos estos números. Lo mismo, condición de corte, solución trivial, acercamiento a la condición de corte y la llamada recursiva. Esto es la llamada en nuestro main, y lo que quería mostrarles es el tema de la recursividad indirecta. La recursividad indirecta sería, en este ejemplo que tenemos acá, como tres funciones se llaman a sí mismos. Vamos a verlo en número par. Acá, impar llama par. Yo ejecuto la función impar, impar llama par llama impar llama par llama impar, y así se ejecuta de manera recursiva. Acá va a devolver, si el número es impar va a retornar 0, si el número es par va a retornar 1. Esto es indirecto. Se puede, a ver, como en el caso del dibujito que tenemos aquí al costado, la posibilidad de que haya varias, pero eso es indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque no se llama a sí mismo, sino que a partir de la llamada de otra función se llaman ambas de manera recursiva, y entonces la recursividad se llama de manera indirecta, no de manera directa, que sería cuando impar se llamaría impar dentro de la misma función. Acá lo que tenemos que entender es que la diferencia, y esto es lo último que vamos a ver, la diferencia que hay entre lo iterativo y lo recursivo. Fíjense que lo iterativo no hay nada que no se solucione en cada ejecución del bucle. Pero bueno, acá tengo que utilizar una estructura repetitiva, llámese while, llámese for, llámese do. En el caso de lo que es la recursividad, si hay algo que no puede pasar cuando programamos una función recursiva, es que acá dentro de la llamada recursiva aparezca un while. No puede haber nunca
dentro de una función recursiva que se llama a sí mismo una estructura repetitiva. O utilizo una estructura iterativa o utilizo una llamada recursiva. Acá tenemos ustedes me dicen, bueno, pero acá no declararon una variable. No, bueno, acá no declaramos nada porque estamos mostrando un arreglo de manera recursiva y lo que estamos haciendo es una función void, o sea, acá no hay return, por lo tanto no hay una variable respuesta que ejecute o que tenga que retornar algo. Yo acá no tengo que retornar nada, por eso obviamente no hay declarado una variable, ¿no? Creo que ustedes lo habrán entendido cuando lo vieron. Dos maneras de hacer lo mismo. Relación de recursividad e iteración. Esto es muy importante. La iteración utiliza una estructura de repetición. O sea, un while, un do o lo que sea. La recursión, una estructura de selección, o sea, un if. Siempre tenemos una condición de corte, así que no podemos evadir de las estructuras condicionales. La repetición sería otro tema, ¿no? Primero la estructura, después la repetición. La iteración utiliza una estructura de repetición en forma explícita. O sea, directamente invocando, ¿no? Un do, un while. La recursión consigue repetir un código mediante la llamada a sí mismo. La iteración termina cuando falla la condición de corte. Cuando la condición de corte se deja de cumplir. ¿Sí? A eso me referimos cuando falla, no cuando hay un error. La recursión termina cuando se produce la condición de corte. Hay siempre condiciones y hay ambas condiciones. Pero la condición de corte nos va a devolver una solución trivial. Por ahí ese es un poco el tema, ¿no? Bucle infinito, en el caso de que esa repetición sea infinita, si no hay acercamiento a la condición de corte, no hay solución trivial. Sería el tema de la repetición infinita. Y un problema de la recursividad es que la recursividad invoca de manera repetitiva y puede sobrecargar tanto en tiempo de procesador como en el tiempo de... Digamos, esto no sucede en la iteración. Digo, yo no sé si es un problema o no, sino que es una característica. Por ello no lo llamaría un problema. La recursividad consume memoria, claramente. No, pero esto ustedes se habrán dado cuenta, porque si hay algo que está esperando una respuesta, ese algo que está esperando una respuesta, que es una variable que se tiene que completar, o se tiene que generar un cálculo o lo que sea, es algo que está consumiendo recursos. Pero por eso mismo, esto obviamente es muy importante cuando hablamos de recursividad versus iteración, cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Y bueno, yo creo que eso lo vamos a ver, lo vamos a comprender más adelante cuando veamos listas o fundamentalmente cuando veamos árboles. Cuando veamos árboles nos vamos a dar cuenta que la complejidad que significa recorrer un árbol si no es de manera recursiva. Después lo que vamos a ver en lo próximo que vamos a ver es listas con recursión y vamos a empezar a entender un poquito, ¿no? Esto sería un punto de partida. Así que bueno, este sería el tema de recursividad. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like, comenten y bueno, estamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacer ahí en referencia a este tema. Y bueno, al prontito estaremos abordando otros temas también con recursividad y con listas y veremos un poco de memoria dinámica. Así que saludos a todos, gracias por estar y nos vemos en la próxima.